96.3 FM, una emisora del Grupo Centro. Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre. Bueno, hoy comenzamos nuestro programa compartiendo la celebración de un Día Mundial del Ambiente. Bueno, yo creo que el ambiente, que es esta palabra que a todos nos compete, ¿no? Porque pensamos en muchas oportunidades que el medio ambiente y la responsabilidad está en manos de los grandes emisores de CO2 o de los gobiernos. Pero yo creo que, siendo esto verdad y absolutamente cierto, creo que también cada ciudadano, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el uso y abuso de las cosas que contaminan, en el uso y abuso de cómo poner coto a aquellas cosas que están en nuestra mano, porque al final el consumo lo genera el ciudadano, lo genera la fábrica, lo genera el usuario, y a él le corresponde también el controlar. Yo quisiera desde este programa dejar esa sensibilidad a que comencemos por pequeñas cosas, como el uso o no uso de las bolsas de plástico, el uso o no uso de las pajillas, el uso o no uso o la utilización mayor o menor de carburantes o de qué tipo de carburantes, del gasto de energía. En fin, cosas que están realmente en nuestra mano y esa responsabilidad no es transferible a nadie. Así que nos unimos a este Día Mundial del Ambiente con esa invitación a crear y a conseguir que nuestro ambiente más cercano sea el mejor posible. Y bien, hoy vamos a comenzar o a desarrollar nuestro programa, una serie de programas que ya habíamos comentado, porque bueno, estamos en junio, a 5 de junio, y nos quedan ya muy pocos días para que comience, entre de lleno en nuestras vidas esto del iba y del venía, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a empezar a pensar, no solamente a pensar, sino a concretar y a dilucidar posibles dudas de qué nos implica esta ley 9635, el fortalecimiento de las finanzas públicas, o conocida también como la reforma fiscal, u otros nombres que no vamos a decir aquí, para no posicionarnos demasiado. Bueno, lo vamos a hacer todo esto de la mano de nuestros expertos que nos van a ayudar a entenderlo de una manera mucho mejor. Y damos la bienvenida, por tanto, a Alan Cruz. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Todo bien? Buenos días. Ya próximos a la noche negra del IVA. A la noche negra o la noche brillante. Vamos a ver, Y a Pablo César Chacón, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? No, muchas gracias, José Luis. Todo bien por dicha. Y pues sí, listos. Nos quedan 25 días. De bastante trabajo para prepararnos para esto que viene. Bueno, pues para esto que viene y que ya venimos hablando desde hace mucho tiempo, veníamos hablando, pues yo creo desde la implicación, lo necesario que era cambiar, dar un paso importante, yo diría que en la estructura fiscal del país, ¿no? Es decir, esto era un tema de... no voy a decirlo de vida o muerte, no me voy a poner así como demasiado trágico, pero sí realmente de una importante necesidad, y desde estos micrófonos lo hemos resaltado. Pero ahora vamos a ver vamos a entrar en el área pequeña, cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos, como pequeños empresarios o como grandes empresarios. Es decir, cómo nos implica, qué tenemos que saber
y cómo tenemos que solucionarlo. Y esto, por supuesto, pues creo que es algo fundamental e importante para que ese día 1 de julio no se convierta en una noche trágica, sino en un día más en donde ya estemos suficientemente preparados. Y bueno, pues lo primero y principal, pues amigas y amigos, ¿y qué es esto del IVA? Bueno, quizá partiendo de una definición, lo más importante es justo reconocer esto, ¿verdad? Entender que si bien de cara al ciudadano de a pie, al consumidor final, pareciera que se trata la misma cosa, realmente en términos técnicos no lo es, ¿verdad? Y aquí quisiera dar un contexto importante. El impuesto al valor agregado es quizás en el universo de los impuestos de los más estándares, digamos, normales, usuales, similares en las diferentes legislaciones del mundo, ¿verdad? Entonces, en algún sentido, pues Costa Rica, el país, estaba un poco desfasado en la implementación del impuesto al valor agregado, teniendo el que conocíamos antes como el impuesto general sobre ventas. Entonces, digo este contexto porque la realidad es que en algún sentido ya era esperable esta reforma en lo que respecta al impuesto al valor agregado o IVA, como lo vamos a seguir llamando. Básicamente, este impuesto al valor agregado, el IVA sustituye al impuesto general sobre ventas y grava pues prácticamente todos los bienes y servicios, que como decíamos en el programa anterior, quizás esta palabra bienes es una de las reformas más fundamentales, porque entonces ya no se cobija solo la idea de las mercancías, sino también los bienes intangibles y la internalización también de los servicios. Y aquí es donde tal vez bueno, y también el impuesto, el IVA, grava pues cada una de los ciclos, de las etapas de producción que están en los encadenamientos, ya sea para la producción de bienes o para la prestación de los servicios, ¿verdad? En términos muy prácticos y sencillos. Claro, la pregunta es, entonces, ¿qué va a sentir el ciudadano de a pie, el consumidor final de diferencia a partir del IVA? Pues bueno, que a partir del 1 de julio, lunes, por cierto, que a partir del 1 de julio, pues por ir al peluquero va a tener que pagar el 13% adicional, por ir al lavacar, etcétera, ¿verdad? Y algunas actividades que el legislador pues ha grabado a partir de la prestación de los servicios. Es decir, que la gran novedad para los costarricenses, consumidores finales, es que en algún sentido pues van a tener que sacarse de la bolsa un dinero adicional para pagar los mismos servicios que pagábamos antes, pero detrás de eso realmente la gran novedad es que los servicios, que típicamente no estaban grabados, o sea, si bien el impuesto general sobre las ventas uno podría considerarlo un IVA disfrazado, porque había una lista taxativa, es decir, una lista de algunos servicios puntuales que estaban contenidos en la ley del impuesto general sobre las ventas. La realidad es que con el IVA, a partir del lunes 1 de julio, todos los servicios en términos prácticos van a estar grabados. Sí, lo que sí es cierto es que en cierta forma ya estábamos acostumbrados a un nivel de tributación con el impuesto de ventas, ¿verdad? Todo lo que compramos, mercancías, zapatos, electrodomésticos, algunos alimentos, ya eso estaba grabado, ¿verdad? Entonces, para esos productos o esos bienes, entre paréntesis, mercancías, no hay ninguna afectación. Cambia el nombre, por así decirlo. Lo que cambia es el nombre para de el la ciudadano, factura. Para ¿no? el ciudadano, para el ciudadano, digamos, para el consumidor final. Pero sí, como decía Alan, pues la gran modificación o el gran cambio o la gran noticia que trae el IVA es que, a diferencia del impuesto sobre ventas, que antes los servicios en términos generales no estaban grabados, a excepción de unos 10, 12, pues ahora todos los servicios van a estar grabados, son sujetos, ¿verdad? Entonces ya no hablamos de las exenciones y eso, sino que ahora es una lista completa. Completa, sí, pero vamos a poner algunos ejemplos de lo que pueden ser, y aunque sea un poco manido, pero yo creo que es importante, estos servicios que, como nos decía, ir a cortarnos el pelo, de pronto, ahora vamos a dejarnos pelo largo nuevamente, va a volver nos invitará a eso, ¿no? Pero vamos a pensar un poco cuáles son, que vamos a ver en la factura reflejado, un concepto que antes no estaba reflejado. Antes no estaba reflejado, que es el IVA. ¿Cuáles serían, no sé, vamos a tratar un poco de hablar, en el mundo de los servicios, cuáles serían los más importantes? O algunos de ellos, vamos a decirlo así, más habituales. Pues bueno, prácticamente todos, con algunas excepciones que da la ley, pero un ejemplo, ¿no? De cara a las personas físicas, consumidores finales que no tienen una actividad, el alquiler que supere un 1,5 salario base, ¿verdad? Por encima de los 600,000 colones, un poquito por encima, que antes no pagaba
impuesto al valor agregado, pues ahora lo va a pagar. El que te chapeen el jardín, ¿verdad? Que antes no pagaba ese adicional, pues ahora lo va a pagar. Que te laven el carro que antes no pagaba, ahora lo va a pagar. Los servicios de salud, por ejemplo, si vas donde el psicólogo una vez al mes, tenés una cita recurrente, pues esa facturación del psicólogo debería estar grabada. Habría que ver si con el 13 o con otra tarifa, pero de que lleva IVA, servicios de turismo, aunque el sector turismo está en una... Sí, está ahí por ahí un debate bien interesante. Los servicios de transporte privado van a estar grabados con el IVA. Si vas al teatro, si vas al cine, si vas si al vamos gimnasio, a ver a Alan en su vertiente teatral. Sí, pues eso va a llevar IVA. Hay una discusión también por ahí con el CrossFit, que a mi criterio pues iría con el 13%, pero pues ahí hay un más o menos que podría llevarnos a una tarifa reducida. Y todo, o sea, todo lo que hagamos, la educación privada no regulada, por ejemplo, la clase de yoga, la clase de inglés con el profe que vive a la par de la casa, las clases de música, todo eso va grabado. Sí, muy bien, completamente. Bueno, digo, para que tengamos una... Luego, sí es importante hablar, y quizá lo podemos hablar desde el punto de vista también de la actividad ya empresarial, cuáles son este IVA reducido, del que estamos hablando también, puesto que no en todos los sectores entra de golpe y porrazo el 13%. Sí, quisiéramos más bien cerrar esta parte, digamos, haciendo una diferenciación entre el impuesto de ventas y el famoso impuesto al valor agregado, ¿verdad? Para entender cuáles son las principales diferencias. Que el impuesto de ventas muere. Sí, muere. Bueno, se reforma integralmente, es una derogación pero también tácita. Es importante, digamos, muere para la tributación del 1 de julio en adelante, pero no podemos olvidarlo, ¿verdad? Por si me fiscalizan de aquí para atrás, porque me van a fiscalizar con base al impuesto de ventas. Quizás la primera de ellas es que se excluye la llamada tasa cero en secciones, con algunos casos puntuales en que se exceptúa esto, ¿verdad? Otro de las variaciones importantes de diferencia entre impuesto de ventas y impuesto del IVA es que prácticamente por regla del IVA, con tasas diferenciadas, prácticamente todos los bienes y la prestación de servicios están grabadas, ¿verdad? Con la diferenciación particular en servicios. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuándo suceda, en ese momento se va a producir el hecho generador, y de esto vamos a hablar ahorita. Antes el impuesto general sobre ventas grababa la venta de mercancías y, a excepción de algunos servicios, los que estaban contenidos en el impuesto general sobre las ventas. Hoy día, a partir del IVA, pues se graba prácticamente la prestación total de estos bienes y de estos servicios. Y en algún sentido, el IVA pues produce la posibilidad de generarte una deducción financiera a plenitud, ¿verdad? Con la excepción de quienes desarrollen actividades con cuotas o tarifas del IVA diferenciadas. El impuesto general sobre las ventas pues permitía que esa deducción en algún sentido no fuera completa, que fuera parcial, ¿verdad? Pero entonces uno debería preguntarse, bueno, ¿pero qué es esto del hecho generador, ¿verdad? O sea, ¿cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que establece el IVA? Y bueno, quisiéramos delimitar hoy la conversación justamente a esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el hecho generador? Es decir, ¿cuándo se produce la obligación? ¿Cuándo yo, contribuyente, o cuándo yo, consumidor, sé que me van a cobrar más porque lo que estoy haciendo, la acción que estoy haciendo, es considerada por la ley o la administración tributaria un momento en el que se genera automáticamente esa obligación de pagar, ¿verdad? Sí, con el tema del hecho generador hay que tener mucho cuidado, porque la ley sí dice cuál es el momento exacto. Por ejemplo, cuando habla de la venta de bienes, pues cuando usted entrega el bien o entrega la factura, lo que suceda primero, ¿verdad? Ahí es donde se genera el hecho que activa el impuesto. Entonces, ahí debe cobrarse el impuesto o activarse, nada más. Con los servicios pasa muy parecido, ¿verdad? Que igual te dice cuando prestas el servicio o cuando lo facturas, lo que ocurra primero. Y con los servicios hay tal vez dos particularidades que quisiera hacer énfasis. Uno es que la ley trae un supuesto que te dice, si por un servicio que vos prestás, vos recibís un anticipo, ¿verdad? Que un anticipo es una cantidad de dinero que te dan antes, pero vos no has prestado el servicio ni lo has facturado. Ese anticipo genera IVA,
¿verdad? Que eso no estaba antes, los anticipos no generaban impuesto de ventas. Entonces, si usted recibe un anticipo por un servicio que usted va a dar dentro de un mes, 2 meses, eso genera IVA. Lo que pareciera no estar tan claro es que pues, los anticipos uno usualmente no da factura, ¿verdad? Entonces, cuando usted emita la factura 1 mes, 2 meses después, cuando usted efectivamente prestó el servicio, a nivel de factura electrónica tiene que haber alguna casilla que me permita hacer el ajuste para no grabarlo todo porque ya cobré una parte, ¿verdad? Entonces hay que tener atención ahí con los anticipos. Esa es una. Y la otra, que por ahí nos encontramos en el camino, pareciera que eso no, yo creería que eso no pasaba aquí en Costa Rica, pero pasa. Y es que llegan tus proveedores y te dicen, mira, ¿qué pasa si te facturo 6 meses por adelantado antes del 1 de julio y así nos ahorramos el IVA? Entonces te dicen, mira, si te alquilo el alquiler, o valga la redundancia, si te cobro el alquiler al 30 de junio por todo el segundo semestre del año, me ahorro el IVA, pero eso no se vale, ¿verdad? Eso no se vale porque la prestación de servicios funciona igual que el principio del devengo, o sea, en el momento en que el servicio se presta, en el momento en que pues se va devengando ese servicio, ahí se activa el IVA como el patrón de consumo que diríamos nosotros. Entonces, hacer esas jugadas como que no se valen. Es bien importante hacer la diferenciación en esto, particularmente en la prestación de servicios, específicamente en los que conocemos... José, como los contratos de tracto continuo, es decir, esos contratos cuya vida jurídica trasciende hoy, ¿no? Es decir, yo te alquilo a vos mi casa, ¿verdad? Bueno, no, mi casa no, porque sería de uso habitacional y ya no sería sujeto del IVA si no excede el salario medio base, ¿verdad? Estos 600,000 que pues uno pensaría que clase media baja, un poquito todavía clase media alta, pues los alquileres no exceden estos 600,000, ¿verdad? Por lo menos yo no quisiera pagar un alquiler por encima de 600,000. Pero particularmente es esto, es decir, si yo te alquilo un local comercial, ¿verdad? Bajo el supuesto de que ese local comercial, su valor, y que no está registrado como pymes ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, porque eso también te da la facultad de no ser sujeto del IVA, ¿verdad? Hasta salario y medio de nuevo, te lo alquilo por 1 año y yo decido cobrarte rentas adelantadas por 1 año, aunque yo te las haya cobrado adelantadas, las rentas que corresponden al mes de julio en sucesivo son sujeto del IVA. Es decir, aunque ya sea un contrato firmado entre partes privadas, ¿verdad? Con anterioridad a la ley se expresa clara en decir que estos contratos de tracto continuo, a partir del 1 de julio, van a ser sujetos del impuesto a valor agregado. Y esto es importante, ¿no? Yo creo que tener muy claro que aunque usted ya haya incluso devengado un dinero o haya pagado, dependiendo de la posición en la que esté, a partir del 1 de julio, bueno... Sí. Si el servicio se presta después del 1 de julio... O sea, el concepto importante es cuándo se presta el servicio. Sí. Y todo servicio prestado a partir de las 12 12 y 1 minuto, pues o sea, el que lunes ya, 1 de julio. El lunes 1 de julio amanece grabado. Amanece grabado. Y eso es importante, digo, porque es un momento histórico en ese sentido. A cortarse pelo el domingo 30 de junio. Eso, sí. Y bien peloncito para que le rinda para que te dure por lo menos 3 meses. Sí, claro. Con el tema de los alquileres, hay otros temas bien importantes. La ley establece 3 exenciones en específico. Voy a mencionar porque es el caso de los alquileres y es muy preguntado, ¿verdad? La verdad es que los alquileres son muy consultados. Las 3 exenciones son los alquileres para uso habitacional de residencia, vivienda, ¿verdad? El condominio, el apartamento, la casa, eso está exento, o sea, sí está grabado, pero tiene un mínimo exento, ¿verdad? Si no supera los 669, entonces, si usted paga 500,000, 300,000 por mes, ¿verdad? Por la cuota de alquiler no paga IVA, pero si paga 700,000 con eso, paga sobre todo. Sobre la totalidad. No sobre la totalidad. Sí, la totalidad. Sobre todo, y ojo, porque este mismo ejercicio pasa sobre el servicio de electricidad, ¿verdad? Que se establece una cuota en consumo de kilovatios hora, sí, ¿verdad? Para que ustedes vayan revisando allá en la casita que nos están oyendo, vayan revisando cuánto están consumiendo en kilovatios hora, ¿verdad? Sí. La segunda exención para alquileres es los comerciales para las pymes, ¿verdad? Se mantiene la regla del salario y medio base, entonces si su alquiler de su oficina, de su taller, si usted es una pyme, como decía Alan,
inscrita, ¿verdad? Pues usted puede hacerse una empresa y dice, yo soy una pyme porque soy una pequeña empresa, Sí, pero tiene que estar inscrita. Goza de la exención hasta 1.5. Si paga más de 1.5, pues la totalidad del alquiler pasa a estar grabado con el IVA. Y la tercera exención es para los cultos religiosos, las iglesias. Los locales que se importar, utilicen para la realización del culto. Sin importar la creencia. credo, ¿verdad? Y, O sea, podemos convertir en culto religioso un servicio... bueno, Pues sí, claro. que justo a eso iba. Una vez en diciembre, cuando la ley justo se aprobó el 4, me consultó un amigo, mira, yo alquilo una casa en 800,000 colones, ¿verdad? Entonces, a partir del 1 de julio voy a tener que cobrar el IVA sobre eso. Y me decía, ¿qué pasa si yo segrego la facturación y le digo, te alquilo la casa por un lado y te alquilo el parqueo por otro? Entonces te hago una facturación por 650,000 colones por la casa y los 150 por el parqueo. Tengo 2 facturas, ninguna estaría sujeta al IVA. Esas cosillas, como digo yo, tampoco se valen, ¿verdad? Tampoco se valen porque la esencia, la sustancia y la realidad económica es que estás alquilando un solo bien, ¿verdad? Entonces, hacer esas artimañas, esos juegos puede parecer como legal, pero realmente no lo. No, y ante una no lo auditoría es, de la Administración Tributaria es fácilmente detectable. Pero lo menciono porque sí hay casos como que la gente sí lo piensa hacer, ¿no? Sí, no, y eso es importante porque obviamente, todo esto yo creo que va a ir increciendo, va a ir desarrollándose, va a ir generando, por una parte, argucias, y por otra parte, por la autoridad tributaria también va a ir cortando o poniendo límites, ¿no? Poniendo límites. Okay. Nos pasaron una consulta, tal vez voy a dejarla como para después, ¿verdad? Cuando entremos al tema de las tarifas y eso, entonces podemos... ampliando un poco el tema de este derecho generador, también se graban, digamos, en temas generales ya hablamos de la venta de bienes, pusimos algunos ejemplos particulares, y digo bienes porque, ojo, aquí la ley hace una salvedad y es una gran novedad para todos los que somos contribuyentes, y es que como son bienes, entran también los bienes intangibles. Entonces, si yo, pues, compro, no sé, algún tipo de software estandarizado, que lo compro a través de internet y lo descargo y tengo el uso de ese software, pues yo también debería aplicarme, si lo utilizo en la explotación, en la ordenación de factores de mi compañía, desde la perspectiva de yo empresario, debería calcularle el 13% y pues pasarlo dentro de los créditos y débitos fiscales del reporte mensual. La importación y exportación, que en esto no hay gran novedad, o sea, la única particularidad es que ahora se quiere equiparar en términos prácticos la importación de servicios, que es algo que no pasaba. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hoy día yo recibo la prestación de un servicio sin importar dónde esté la persona en el extranjero, pues yo le pago, si me cobro 100 pesos por ese servicio, le pago los 100 pesos, pero cuando yo hago el pago de esa factura o recibo la prestación de servicio por los hechos, el momento en que genera el hecho generador, yo debo aplicarme el 13% por esos servicios que llama la administración transfronterizos, ¿verdad? Y por ahí entra el bendito tema del Uber, del Airbnb, ¿verdad? Y todos estos que están en discusión, o las plataformas digitales que van en este sentido. Sobre este hecho particular, esta inversión del sujeto pasivo, es decir, es una figura nueva, completamente nueva en el país, donde yo hago el mea culpa, digo, sí, yo causé el hecho generador, yo tengo que pagar el impuesto, yo me lo pago, yo me lo acredito, yo lo reporto, sin importar que quien está dando la contraprestación esté localizado fuera del país. Exacto. Ya sea una persona, un consultor o un médico tal, o sea una plataforma. Sí, ojo, aquí vamos a decir algo que depende de que se apruebe el reglamento, porque, José Luis, el tema con esto es, y se espera, la Administración Tributaria ha dicho que esto lo va a tener listo antes del 1 de julio que entre en vigencia la ley, pero esta es una ley que va a entrar con muchísimas dudas para todo el mundo, porque la versión definitiva del reglamento, ni siquiera el reglamento de renta, ni el reglamento al impuesto de valor agregado que estamos discutiendo hoy, está en plenitud, listo, publicado, oficial, ¿verdad? Así que cualquier cosa que digamos ahorita podría ser que varíe un poco cuando salga la versión definitiva. O sea, estamos hablando con base en la última versión que salió recientemente del reglamento con vista a ello, ¿verdad?
Pero bueno, o sea, la realidad es que esto podría cambiar dependiendo de los matices que traiga el reglamento en su versión Sí, definitiva. y que adicionalmente al reglamento existen resoluciones, existen criterios que están en consulta, creo que ahorita andan por las 8 o 9, donde tributación a nivel de ley o a nivel de reglamento dice esto quedará normado vía resolución. Entonces saca las resoluciones a consulta para Sí, que sí, la claro. gente las lea y haga las observaciones, pero hoy, 5 de junio, seguimos esperando reglamentos, seguimos esperando resoluciones. Y aquí, como para hacer el momento de catarsis de la semana, el contribuyente se siente inseguro jurídicamente porque no sabe en algunos casos cómo tributar. No, aunque tenga toda la intención de cumplir con sus obligaciones formales y materiales, que ahorita entramos a esos términos, y a veces tributación como que no le da las herramientas a tiempo. Entonces, no nos sorprendería que el 28 de junio salgan los reglamentos, salgan las resoluciones y tiene 2 días para estudiarlo, ¿verdad? Y que pues, la verdad nos pone ahí como en un jaque, pero es lo que hay y así es como hemos funcionado Bueno, así toda yo la creo que vida. es el proceso en donde realmente un cambio sustancial, ¿no? de política, etcétera, pues es progresivo. La otra gran vertical que trae a la vida el impuesto es, como ya lo dijimos, la prestación de servicios. Y esta es la gran novedad, ¿verdad? Por lo menos para los costarricenses. Y pues a partir de esto, pues vamos a comenzar a hablar en qué momento pues va sucediendo cada una de estas cosas en lo que respecta al hecho generador, a las exenciones, es decir, quién sí produce la obligación pero no tiene que pagarla, y pues hacia el final un poco qué implica para el consumidor final y qué implica para el contribuyente la entrada en vigencia del IVA a partir del 1 de julio, a partir de qué es lo que yo tengo que hacer, cuáles declaraciones tengo que entregar, en qué momento tengo que entregarlas, porque esto también va a implicar pues un aumento de la estructura de costos, ¿verdad? O sea, la ley a como está propuesta y las obligaciones que se derivan de la 9635, la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que conocemos como la reforma fiscal, es que la realidad, las contabilidades, y de nuevo esto es una gran oportunidad para el gremio de contadores, las contabilidades ya no se van a poder llevar como dicen en la jerga a destajo, ¿verdad? Popularmente, porque prácticamente requiere pues que todo el ejercicio económico presente declaraciones mensuales, ¿verdad? Ya no puedo ir yo a tirarle la caja a José Luis para que me haga la cuenta en septiembre, ¿verdad? Sí, yo creo que para entender bien el tema de los exentos y de los no sujetos y quién es contribuyente, vamos a ir a los conceptos de obligación formal y obligación material, ¿verdad? Porque a veces se nos habla de eso y no tenemos muy claro qué es, ¿verdad? La obligación formal es la que usualmente se relaciona con el suministro de información. O sea, el contribuyente suministra información de una u otra forma a Hacienda, pero una obligación formal no necesariamente conlleva un pago de impuestos, ¿verdad? Solamente la obligación formal. Por ejemplo, presentar declaraciones, ya sea en cero o con números, es una obligación formal y el incumplimiento de esta obligación tienes que formal, hacerlo. Es decir, exactamente. Es decir, es que no he facturado nada este mes o no Tiene sé, que hacer. usted tiene que hacer. la Y esto es declaración. importante porque a veces, no, bueno, si hago sí, pero si no, no. Claro, Usted tiene que podría presentar. ser que por la estructura de tu negocio vos no tengas que pagar IVA, Es pero correcto. tenés que presentar Pero la tienes que declaración. presentar. Y no Exactamente. presentar la declaración te implica una sanción, Que la aunque sea sanción, cero. estamos hablando que es 50% de un salario base, ¿verdad? Se puede reducir a un 80%, pero yo he visto contribuyentes que tienen 3, 4 años que no presentaron declaraciones de ventas, que eran todos los meses, y multiplique cada año por 12, ¿verdad? Y multiplique la sanción, ¿verdad? Entonces, el que tiene la obligación formal tiene que presentar la información, presentar la declaración, por ejemplo, los datos en el RUT, que es el Registro Único Tributario, la facturación electrónica es una obligación formal, ¿verdad? Emitir el comprobante electrónico con todas y sus características por las resoluciones que ha salido los últimos 2 años. Esas son las obligaciones formales. Las obligaciones materiales son las que se relacionan con el pago de Con el impuestos, pago. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que está sujeta al impuesto normal, digamos, un abogado que pone un protocolo, da una asesoría, emite la factura electrónica, cobra IVA, presenta su declaración de IVA, ¿verdad? El 15 del mes siguiente,
Ese es su cumplimiento de la obligación formal. Y cuando hace el pago del impuesto es el cumplimiento de su obligación material, ¿verdad? Excelente. Y el exento y el no sujeto, unos tienen obligaciones formales y otros no. El exento, ¿verdad? Es aquel que su actividad económica sí está grabada. O sea, su actividad económica tiene una obligación tributaria per se, porque lo menciona la ley en el hecho generador, ¿verdad? Pero por una condición especial, ¿verdad? Porque usted es muy bonito, porque usted me ayuda en la economía del país, yo le doy a usted una exención. Una exención. Entonces, lo eximo correcto. del pago del impuesto. La ley específicamente no dice si está muy bonito, ¿verdad? No. Si no, imagínate, nosotros no tendríamos que pagar impuestos. Claro, ¿verdad? que bien, sería maravilloso, ¿no? Las exenciones se establecen en condición de subjetiva a objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, en función de las características del sujeto, como la ley establece expresamente al Cuerpo de Bomberos, a la Cruz Roja costarricense por la naturaleza y el impacto social de sus funciones. Esta es una exención subjetiva donde sí, la actividad que usted hace posiblemente sea sujeto del impuesto, pero a usted, la Cruz Roja costarricense, por su condición, por el impacto social, le eximo del pago del impuesto. Y puede ser objetivo cuando ya no atiende a un sujeto particular, persona física o jurídica, sino que atiende una descripción. Por ejemplo, la ley prevé la exención para los aparatos ortopédicos, ¿verdad? Okay. Sí, una serie de elementos que pueden ser importantes por la sanidad, etcétera. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño alto en el camino, es mucha información, vamos a digerirla un poquito, así que amigas, amigos, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros, volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. La península de Osa alberga aproximadamente 400 especies de aves. Vamos a observarlas. Sexto curso y conteo de aves residentes de la península de Osa, del 21 al 23 de junio. Reserve en la Fundación Neotrópica al 2253-2130 o búsquenos en Facebook. Le invita la Asociación Ornitológica de Costa Rica, Osa Rural Tours y la Fundación Neotrópica. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Buenas, muchacha. Buenas. Usted dejó esto en la calle. Pero si eso es basura. Muchacha, la basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro. Muy bien, amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, pues abordando aquellos aspectos más concretos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nuestra amiga, la reforma fiscal, o Ley 9635, cada cual que le aplique el nombre que quiera. Sí, es nuestra amiga. Pero esta es la realidad, y la estamos abordando con nuestros expertos Alan Cruz y Pablo César Chacón. Y bueno, hemos venido hablando pues de todo, que es sujeto de IVA, obligaciones formales y materiales, pero vamos a seguir profundizando. Sí, aquí quisiéramos hacer un anuncio, ¿verdad? Porque también uno que está metido en el mundo tributario, pues se le hace en algún sentido más sencillo comprender esto, ¿verdad? Sin embargo, la ley tampoco te la deja fácil. Para el consumidor final, para el contribuyente o la persona física que tiene su actividad lucrativa, el abogado que tiene su despacho, el nutricionista, el que tiene pues, su venta de quesos en su casa, etcétera, el consejo es no hay que abrumarse, hay que educarse. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, buscar la forma, los canales para tener una mejor comprensión y no ser sujeto de sanciones o fiscalizaciones por el incumplimiento de la ley, ¿verdad? Que básicamente pues no es, en términos generales,
evidentemente requiere de un orden y de algunos conocimientos adicionales, pero es algo que si usted toma las acciones para educarse, pues no es una cosa tan drástica ni el fin del mundo para su empresa. Pues evidentemente hay que hacer unos análisis, pero de nuevo el consejo es no abrumarse, educarse. Sí. Y esto es lo que intentamos también desarrollar desde este programa y en los programas que vamos a tener a lo largo del mes para poder ir respondiendo también preguntas. Abriremos también nuestros micrófonos y nuestras redes para que ustedes nos puedan preguntar, porque creo que es importante, ¿no? A veces ver incluso el caso concreto, ¿no? Bueno, ¿y qué hago yo? ¿O cómo lo abordo? Que en muchas oportunidades va a ser el profesional el que nos va a ayudar a dirimir y a simplificar, ¿eh? Porque yo creo que lo que es importante es que no nos agobiemos y seamos capaces de simplificar algo que, por otra parte, y ya lo comentaban al principio del programa tanto Alan como Pablo, esto ya funciona en todo el mundo. O sea, que no es que sea un tema que estamos inventando aquí en Costa Rica, y el mundo funciona, sigue dando vueltas todos los días, el sol amanece y se pone con IVA, el sol con IVA. Y bien, pues todos los países han pasado su pequeño ajuste, proceso de ajuste, y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo, y estoy seguro que dentro de 3-4 meses será historia. Nos quejaremos, claro, etcétera. Si el proyecto de ley que tienen ahorita en la Asamblea no pasa, ¿verdad? Que vieron que ayer antier salió una noticia en que pues hay un bloque de diputados que quiere proponer un proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado. Sin embargo, la realidad es que para efectos de calificación internacional del país y recaudación fiscal, esto no sería positivo, en mi opinión muy personal, ¿verdad? Sí, no, y al menos yo no lo veo necesario. Evidentemente, operativamente faltan algunas cosas, pero no lo veo necesario. Y sorprendentemente la administración tributaria, por lo menos desde mi percepción, se ha movido de una forma muy agresiva. Esperamos por años el reglamento y la aclaración respecto de la declaración de precios de transferencia, y estos reglamentos los ha sacado los borradores al menos en un tiempo récord, ¿verdad? Sí, yo creo que evidentemente sobre esto caben muchas posiciones. Hacemos este paréntesis, ¿no? Y desde aquí también emitimos quizá una opinión. Yo creo que esto es una necesidad, no sé, cualquier metáfora, como todas, pues puede tener sus errores, pero esto es como una vacuna que necesitamos ponernos, o sea, que el país necesita. Y bueno, la vacuna a veces tiene una reacción, te da un poco de fiebre o te genera, pero que es necesaria. Claro. Y por lo tanto yo creo que está fuera de toda duda de que cuanto antes el país comience la senda de esta reforma fiscal, la hipótesis, sino la esperanza es que el país va a estar mejor y todos vamos a estar mejor, indistintamente que nos dé un poquito de fiebre durante el mes de julio y agosto. Sí, cerrando para terminar con esto de manera muy general, porque la realidad es que no vamos a abarcar en una hora el impuesto al valor agregado completo. Respecto de los bienes, básicamente la ley lo que prevé es la transferencia de dominio de los bienes. Es decir, cuando yo pues a usted le entrego el bien para que lo disponga, y eso hace que la venta en consignación también sea sujeto del IVA, con la particularidad de que pues cuando yo le haga inventario y retome la consignación, me regreso el IVA que no se colocó, ¿verdad? Para entenderlo bien sencillo, el apartado de bienes, ese sistema, pues que es bastante popular en Costa Rica, también es sujeto del IVA, y el arrendamiento cuando tiene una opción de compra vinculante. Es decir, el leasing financiero, que típicamente tiene una opción de compra hacia el final por un valor terminal, pues será sujeto del IVA, y ya usted como contribuyente no se puede acreditar el gasto por ese arrendamiento, sino solamente la depreciación, porque en realidad esto se convierte, ¿verdad? Y esto es interesante porque es una figura que no existe en el Código de Comercio, esta opción de compra vinculante, pero que bueno, la ley lo prevé y básicamente convierte el leasing financiero con opción de compra, ¿verdad?, en una venta a pagos, ¿sí? Y ya eso lo haría sujeto al IVA. El autoconsumo como tal también, ¿verdad? Es decir, si usted toma bienes que usted dispone para vender al consumidor, para el consumo de su compañía, pues también será sujeto de el IVA. En el caso de los inmuebles hay una particularidad, ¿verdad? Ahí, cuando se trata de construcción de edificios, pues no hay una norma específica, clara, que permita distinguir, digamos, cuando hay venta de bienes o cuando hay prestación de servicios en términos del IVA. Pero bueno, eso es algo que no quisiéramos entrar para no generar la discusión al respecto sobre esto, sino ver de manera general esto. También el comisionista a nombre propio, pues será sujeto del IVA.
Y por supuesto la entrada al territorio de todos los bienes extranjeros como estamos acostumbrados. Cualquier plataforma que usted compre, cualquier carajada sin importar de dónde venga, pues evidentemente esta entrada al territorio aduanero, a la jurisdicción costarricense, pues será sujeto de el impuesto al valor agregado. Cuando entramos, amigas, amigos, vamos a ver en estas no excepciones, sino, digamos, sí, vamos a decirlo que no entra de golpe el 13%, sino que va a ser de una manera progresiva. Sí, justamente se relaciona un poco a la consulta que nos hicieron. Voy a responder Adelante. la consulta y entro con las exenciones. Nos preguntan cómo queda el servicio de transporte, digamos, de los microbuses para escuelas, colegios, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando de un servicio, o sea, de una prestación de servicio de transporte privado, ¿verdad? La única exención que trae la ley en el artículo 8 es para aquel servicio de transporte que tiene una concesión con el Estado y cuya tarifa esté regulada por la ARECEP. Entonces, si no está, si no cumple con esas dos características, una de las dos o las dos, pues va al 13%, ¿verdad? Entonces, si cumple con su concesión, por ejemplo, el servicio de los taxis, los buses, o cuya tarifa es regulada, pues no tiene que pagar el impuesto. Si no cumple con las características, entonces sí lo tiene que pagar. Sí, es importante para el empresario que nos escucha, es importante aclarar que si usted está bajo estas condiciones en una tarifa regulada por ARECEP, incluso, porque es bastante normal, los autobuses o los vehículos, digamos, que usted compre para la explotación de su actividad en concesión, aunque sean leasing o arrendamiento, pues también estarían exentos por el uso final que se le va a dar bajo este escenario. Dentro de las exenciones, ¿verdad? Que es como este permiso especial por una condición específica que no le exime, como dijimos, de la obligación formal, o sea, sigue presentando las declaraciones, pero no percibe el impuesto, no cobra el impuesto. Hablamos de los alquileres, que ya los habíamos mencionado. Entonces, si usted es una persona que alquila, tiene condominios, tiene apartamentos y el monto es menor al salario medio, pues no va a tener que recolectar el impuesto, pero sí tiene que declarar todos los meses, ¿verdad? Más tardar el día 15 del mes siguiente. O sea, incluye sus compras, sus ventas como exentas, ¿verdad? Y entonces no hay impuesto, pero no te exime, digamos, de no hacer la declaración. O sea, la obligación formal. Formal, ¿no? Persiste, ¿verdad? Al igual que la facturación electrónica, ¿verdad? El hecho de que mi servicio esté exento de IVA no quiere decir que no tenga que emitir factura electrónica por el servicio, ¿verdad? También entramos, por ejemplo, con la gente que le vende a zonas francas. Evidentemente, la venta que usted hace a una zona franca se considera como una exportación, ¿verdad? Entonces estará exenta, las zonas francas como tales están exentas, tanto de compra como venta. Por ahí anda una resolución en consulta que habla pues de la gente que todo lo vende exento, que todo lo exporta, pero no es zona franca. Entonces no tiene como un permiso dado por la ley para comprar exento. Y por ejemplo, cuando prestas servicios a una empresa que está en zona franca, tiene que vender exento. Tiene que vender exento. Porque la zona franca, inclusive la ley aquí lo menciona, no solamente en la ley de zona franca, sino en esta también, pues tiene esta ventaja de comprar que no son sujetos ni en la venta ni en la compra. O sea, tú le prestas un servicio a este tipo de empresas y además recientemente pues había una modificación a la ley de zona franca en la categoría de servicios, en la que también las ventas locales que antes eran sujetos al impuesto sobre la renta, pues ya no lo son. Otro que se suma a las exenciones son los intereses y comisiones derivados de préstamos y créditos, ¿verdad? Es decir, pues lo que pagamos en el préstamo que hicimos para arreglar la casa, para hacer mejoras al local comercial, etcétera, pues esto no es sujeto del IVA. Los créditos para descuento de facturas, que es bastante normal, los contribuyentes que nos escuchan, que suelen hacer lo que se conoce como factoreo, porque trabajan para el Estado, le venden al Estado y tienen que llevar su factura a descontarla. ¿Qué es esto para los que nos escuchan y no saben? Descontar una factura es que yo tomo una factura, que es un título ejecutivo, ¿verdad? Y me voy donde un tercero, usualmente una entidad financiera, y le digo, mire, el Estado dijo que me iba a pagar en 60 días, yo no puedo esperar 60 días porque necesito el dinero para pagar salarios y lo que sea, porque soy una empresa pequeña.
pequeña. Entonces, esta empresa, a cambio de una comisión, me da el dinero hoy y ellos esperan los 60 días y toman la cesión de los derechos económicos, pues estos no son sujetos del IVA. Los arrendamientos financieros y arrendamientos operativos en función financiera, siempre y cuando, digamos, no tengan una opción de compra vinculante. Las transferencias, que por algún momento se decía que las transacciones bancarias iban a estar grabadas por ahí, pues las transferencias por medio de las entidades financieras que están reguladas por el ojo de la Superintendencia General de Entidades Financieras, no están están exentas del IVA, igual que la captación, los depósitos bancarios, los retiros de efectivo, la utilización de entidades financieras para el pago de servicios de impuestos, ¿verdad? Esto que nosotros estamos tan acostumbrados a hacer, a ir a pagar los impuestos, los servicios públicos a través de las plataformas bancarias, no está sujeto del IVA. Las operaciones de compra, venta o cambio de servicios que contengan por objeto divisas, ¿verdad? Las casas de cambio, y las comisiones de tarjetas de crédito y de débito tampoco serían sujetos al IVA. No están exentas, perdón. Sí, están exentas. Ya Alan lo había mencionado, la Cruz Roja, los bomberos, lo que compre y vendan. Hay una particularidad con la educación privada, ¿verdad? Porque la ley la exonera en el artículo 8, pero cuando se va a las tarifas reducidas, le incluye una tarifa del 2%, ¿verdad? Entonces, vía reglamento se establece la diferencia. La educación regulada, ¿verdad? Estamos hablando de educación pues primaria, preescolar, universitaria, secundaria, parauniversitaria, que esté regulada, está exenta. Está exenta. ¿Verdad? Pero lo que tiene que ver con colegiatura y matrícula. Entonces, si un kinder pues tiene la colegiatura y tiene la matrícula, pero también da otros servicios, por ejemplo, la venta de uniformes, eso no es ni colegiatura ni matrícula, eso sí estaría sujeto al IVA, ¿verdad? Claro. Entonces, Sí. no es que todo lo que me venda la universidad está exento. Está exento lo que tiene que ver con colegiatura y matrícula, ¿verdad? Entonces, las universidades y las instituciones educativas tienen que hacer esa separación. Está todo el tema del consumo de electricidad, el consumo de agua. Hasta cierto consumo, y eso es importante. A eso hay que sumarle, digamos, si usted también está acostumbrado a venderle al Estado, las famosas garantías de participación y cumplimiento, que son emitidas por entidades bancarias, no son sujetos, están exentas del IVA. Las comisiones que cobran las operadoras de pensiones en los planes de retiro que nosotros pues tenemos, las personas que son dependientes, digamos, asalariadas, las primas de seguros de sobrevivencia, los arrendamientos, como dijimos, destinados a vivienda, siempre y cuando no excedan ese salario y medio base, con vista a la ley de salarios base, la 7337, los pagos de organizaciones religiosas en los locales que se hagan para ese culto, y por supuesto que los arrendamientos para la energía eléctrica, el rango es 280 kilovatios hora. Entonces, ojo, usted que nos está escuchando, vaya, revise su servicio de electricidad, y si no, hay que ver cómo se amarra la faja, porque la ley tiene una particularidad. Y ojo, es que si usted consume más de 280 kilovatios hora por mes, a usted le van a grabar desde el primer kilovatio, desde el primer colón que usted paga, es decir, le graban todo, ¿verdad? Pero si usted no excede, pues está completamente exento. Y aquí hay una disyuntiva particular, porque algunas cooperativas electrificadoras tienen una cantidad importante de abonados, de gente que les contrata el servicio, que no exceden este consumo. Sin embargo, ellos, por ejemplo, le compran electricidad al ICE, donde sí pagarían el IVA, y en ese caso pues tendrían que trasladar al costo vía ARECEP, ¿verdad? Porque es un precio regulado por la Dirección de Energía. Tendrían que trasladar al costo esto. Entonces, al final, no hay almuerzo gratis, como decimos. Así es. Y aunque el legislador quiso hacer un favor, termina haciéndole un entuerto al ciudadano, al consumidor final, pues a quien dirige el hogar. Porque aunque no consuma además, si la electrificadora no logra acreditarse en la cadena del IVA, esto pues va a tener que pasarle el costo. Entonces, ojo, de nuevo, vaya, revise si su factura de electricidad no pasa los 280 kilovatios hora, y vaya, revise si su factura de agua residencial
¿verdad? No agua embotellada, porque esa definitivamente está grabada el IVA, es inferior a los 30 metros cúbicos. Y una pregunta, estos 280 kilovatios hora, ¿puede ser que un mes lo consuma y otro mes no? Exacto. Entonces, el mes Ahí que va. lo consuma va Claro. con IVA y el mes que no lo consuma Va sin IVA. va sin IVA. O sea Sí. que, De hecho, eso también puede pasar con los alquileres, por si su facturación es en dólares. O sea, si usted cobra en dólares, puede ser que un mes le supere el 1.5 por el Ajá, tipo de cambio por y el el tipo otro de mes cambio. no. Sí. ¿Verdad? Entonces puede que un mes sí Y ojo, cobre el esto, IVA y el otro esto no. es importante porque la ley expresamente pues, te llama a registrar estas transacciones al tipo de cambio de venta del Banco Central, que era algo que antes no estaba claro en la ley. Entonces, dependiendo de la oscilación, que ahora ha estado pues tan Claro. volátil el tipo de cambio, puede ser que lo pague. Con el agua, de nuevo, José Luis, tenés que ir a revisar la factura de tu casa. Si estás pasando los 30 metros cúbicos, vas con el IVA completo desde un colón de la tarifa hasta la totalidad que excediste los 30 metros cúbicos, ¿verdad? Sí, que todo esto es residencial, ¿verdad? Ojo. Sí, sí. sí, Residencial. residencial. Si no, estás exento, igual que la electricidad por debajo de los 280. Sillas de ruedas, equipo ortopédico, prótesis, equipos para problemas de auditivos, de oído, de rehabilitación, educación especial, ayudas técnicas y servicios de apoyo para la discapacidad están exentos. Todo ¿Verdad? lo que tiene que ver con primas de seguros personales, primas de seguros de vivienda, los libros están exentos, los libros físicos, ¿verdad? Lo físico, nada más lo físico. Los La físicos. plataforma electrónica que me da acceso a libros está, Sí, lo eso cual es es un, otra- es Está un poco grabado. ilógico, ¿verdad? bueno. Pues pareciera que este es un país que quiere llegar a la carbono neutralidad, excepto cuando se trata de materia O sea, de impuestos, la ¿verdad? cultura digital tiene, Claro. tiene impuesto. Si el libro es físico, está, Está exento. completamente exento, pero si el libro Sí. va a través de una plataforma electrónica, pues entonces Sí. va a tocar pagar. Las cuotas de colegios profesionales, ¿verdad? El colegio de contadores, el colegio de abogados, el colegio de ciencias económicas, todo eso está exento. Las redes de cuidado, los servicios de los centros de radio, eso está exento por la ley general de telecomunicaciones. Sí. Sigue estando exento. Y por ahí hay más exenciones, un poco más específicas. Evidentemente, lo que usted le compra, o más bien le vende al MEP, por ejemplo, Sí. ¿verdad? A estos ministerios. O a las juntas de O a educación, las digamos. juntas de educación. Siempre que sea para uso específico de de lo que hacen ellos. Ajá, exacto, ¿verdad? Sí. La Asociación Pro Hospital de Niños, la Asociación de Protección del Patrimonio Casa Presidencial, Obras del Espíritu Santo, que específicamente está ahí, la Federación de Cruzada Nacional de Protección al Anciano, y si usted vive por Siquirres, Guapiles y le presta servicios a la ERF, también está exenta del 13%. Ya son peculiaridades, Sí. digamos, que bueno, hay que leerlas y hay que saberlas porque evidentemente es importante, ¿no? Sí, una cosa para hacer salvedad, y ahora que está en tendencia, si usted tiene paneles eléctricos, ese autoconsumo de electricidad también está exento. Ajá, o en sea su que- casa. Sí. Importante porque bueno, eso es favorecer también, hoy que estamos en el Día del Ambiente, pues tiene bastante correlación con ello, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos llegando al final del programa de hoy. Esto se pasa rapidito. Y vamos a adelantar un poquito. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? La semana que viene me Vamos parece a que ver. vamos a hablar de las leyes de crédito fiscal, Ajá. ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cuáles son las reglas para poder tomar ventaja y poder Ok. acreditarme esas compras, porque esto tiene una temática bien interesante, ¿verdad? Por el hecho de que yo tengo exenciones, de que tengo no sujeciones, de que tengo tarifas distintas al 13%, entonces ahí la naturaleza del IVA, que es débito menos crédito, o sea, lo que yo compro, lo acredito con lo que yo vendo, como que se modifica un poco, ¿verdad? Entonces hay Modifica. ciertas reglas en específico Muy bien. y alguna gente que aunque yo le venda exento me da derecho a crédito, ¿verdad? Por ejemplo, Algunos que no entonces, están sujetos, es decir, que el todo no los contempla la ley, pero Sí. que también me dan derecho a crédito. que Perfecto. sí es un tema que tiene una parte teórica, ¿verdad? Y tiene una parte de cálculo. Entonces probablemente hablaremos ahí un poco de Perfecto. Sí, con divisiones algunos y ejemplos demás. que Sí. puedan ser o clarificar los conceptos. Y esto es sí. importante, José Luis, para que nos está escuchando también se lleve la tarea, ¿verdad? Porque la realidad es que esta determinación de la proporcionalidad fiscal, ¿verdad? De las reglas de acreditación y las reglas de proporcionalidad, me puede decir a mí en mi negocio, José Luis, cuánto del IVA tengo que asumir dentro de costo. Ok. ¿Verdad? Y si tengo capacidad financiera para asumirla o pues se lo tengo que pasar al consumidor.
Muy bien. Bueno, pues amigas, amigos, aquí hemos empezado a entrar ya, como decimos siempre, en el área pequeña de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Reforma Fiscal, Ley 9635, y tendremos todas las semanas con nuestros amigos Alan y Pablo, expertos en estos temas, pues iremos profundizando. Si queremos proponerles que si tienen dudas concretas puedan escribirnos al WhatsApp del siguiente teléfono: 84 27 56 65. Repito, 84 27 5665, y ahí trataremos de ir respondiendo a preguntas o dudas concretas. Bueno, Alan, Pablo, muchas gracias por la presencia del día de hoy, y nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su fidelidad, por acompañarnos. Sean hoy todos los felices que puedan, no se pongan límites, y recuerden, mañana tenemos una nueva cita en Dinero con Sentido a las 8 de la mañana. Hasta mañana a las 8. Costa Rica 2050. Con prontitud llegamos hasta usted. Somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger, su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderá la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita.